Bienvenido una vez más, mi amigo y hermano, a estudiar la palabra de Dios con nosotros y desearte que sigas aprendiendo las verdades de la palabra de Dios. En este día quiero invitarte a abrir tu Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 13, en el versículo 8 que venimos estudiando estas últimas semanas. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Antes, entremos en un momento de oración, por favor. Gracias, Padre, te damos una vez más por este hermoso libro llamado Hebreos, que tú nos has compartido a través de tu siervo, inspirado por el Espíritu Santo para que nosotros conozcamos la verdad de tu palabra, la Biblia. Te suplico en este momento, Padre, que tú seas usándome como tu siervo para compartir tu palabra con sencillez y humildad. Y que tú seas bendiciendo a cada uno de los hermanos y amigos que verán esta enseñanza. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Hebreos capítulo 13, versículo 8, nos dice la Escritura, la palabra de Dios: Jesucristo es el mismo ayer, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Qué interesante esta Escritura que nos comparte aquí el apóstol. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él, el Señor Jesucristo, es omnisciente. Vale decir que Él lo sabe absolutamente todo. Pero también a través de este versículo nos damos cuenta que Él es eterno. Siempre ha existido desde aún antes de la creación del mundo, como hemos estado viendo. Y quizás tú te preguntas, ¿y por qué eso es así? Porque Él es Dios. El ángel le dijo, su nombre será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¡Qué maravilloso! Hoy quiero compartirles el tema Jesucristo y su conocimiento. Jesucristo y su conocimiento. En primer lugar, Jesucristo siempre conoció al hombre. Siempre también iremos a ver que conoció su sufrimiento y siempre Él conoció su partida. Esos son los 3 puntos que quiero compartir en este día. Jesucristo siempre conoció al hombre. Él, siendo que es omnisciente y siendo que Él es Dios, sabe exactamente quién soy yo. Mis puntos débiles, mis puntos fuertes, sabe exactamente todo lo que hay en mi entendimiento porque Él es Dios. Siempre conoció al hombre. Te invito a ir a la Biblia, al libro de San Juan, capítulo 6, en el versículo 60. San Juan, capítulo 6, en el versículo 60. Observemos aquí lo que el Señor nos dice. 6:60. Dice la Escritura en la palabra de Dios. Al oírlas, San Juan, capítulo 6, versículo 60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le habría de entregar. Así que aquí nos damos cuenta en este último versículo del 64 que Él sabía quiénes creían en Él y quiénes no, y aún siempre supo quién le iría a entregar. Qué interesante.
Vamos al libro de San Juan, pero en el capítulo 13, a observar lo siguiente. San Juan capítulo 13, desde el versículo 2, por causa de contexto. 13, San Juan 13, versículo 2. Observen tu palabra en la Biblia allí. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. Fíjate lo interesante. Le dijo Simón: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Qué impresionante. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Qué hermoso pasaje encontramos aquí. Cuando este apóstol Pedro se da cuenta que el Señor le va a lavar los pies, Pedro, en su honestidad, no se sintió digno de que el Señor tomara la posición de un siervo, se arrodillara en humillación y le lavara los pies. Pero qué impresionante es cuando Jesús le dice: te voy a lavar los pies, y Pedro se opone. Entonces el Señor le dice: si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. A mí me impresiona la actitud y el corazón y mente de Pedro. Le dice: Señor, no solamente mis pies, sino mis manos, mi cabeza. Señor, por favor, báñame. Yo quiero estar contigo. ¿Ese también es tu anhelo, mi hermano? ¿Tú estás seguro que va a pasar tiempo con el Señor y que vas a ver al Señor Jesucristo cara a cara como lo vio Pedro? Y nuestro versículo en el 11, porque sabía que le iba a entregar. Algunos no iban a creer de los 11. Lo sabemos por Mateo, al final de Mateo 28, Marcos 16, que los discípulos, muchos de ellos no creyeron que aún iba a resucitar de entre los muertos. Ni las mujeres que subieron a la tumba creyeron en eso. Qué interesante, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Cristo todo lo sabe. Sabe quién y cómo eres tú, así como quién y cómo soy yo. Ante los ojos del Señor no hay nada oculto. Él lo sabe todo. Qué impresionante. Vamos, por favor, a la Biblia, al libro de San Juan, capítulo 18, y en el versículo, por contexto, del 1 al 8. Capítulo 18 de San Juan, versículos 1 al 8. Dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. También Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús
se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas sabía todos los lugares y conocía todos los contactos del Señor. 3. Judas, pues, presta atención, tomando una compañía de soldados. Fíjate la cantidad de soldados. Y alguaciles de los principales sacerdotes, hebreos, lógicamente, y de los fariseos. Fue allí con linternas y antorchas y con armas, en busca de Jesús, lógicamente. Pero Jesús, versículo 4, sabiendo todas las cosas que le iban a sobrevenir, Jesucristo y su conocimiento es el tema de este mensaje que estoy compartiendo. Jesucristo y su conocimiento. Aquí dice, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habrían de sobrevenir, observa, se adelantó y le dijo, ¿a quién buscáis? A esa gran multitud, la compañía, los alguaciles, los sacerdotes, los fariseos y toda esa multitud que venía a buscar a Jesús. Se les adelanta y les pregunta, ¿a quién buscáis? Como él mismo identificándose, él mismo ofreciéndose. Pero ve la sorpresa que viene. Versículo 5. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Buscamos a Jesús Nazareno. ¿Por qué le decían Jesús Nazareno? Porque Jesús fue criado en Nazaret. Cuando el ángel lo cuidó para que Herodes no lo matara. Por eso cuando se refieren a Jesús entre hebreos, entre los oyentes hebreos, se le llama a Jesús como Jesús Nazareno. Pero fíjate que Pablo, el apóstol, nunca llamó a Jesucristo Nazareno, sino el Señor Jesucristo. Porque Pablo es el apóstol a los gentiles, Pedro a los judíos. A Jesús Nazareno buscamos. Jesús les dijo en el versículo 5, yo soy. Yo soy, el título que Dios le había dado a Moisés en el desierto, en el libro de Éxodo 14, cuando Moisés pregunta, y si los ancianos de Israel en Egipto me preguntan, ¿qué te mandó? ¿Cómo es su nombre? Dios le dijo, yo soy me envió a vosotros. Aquí Jesucristo usa ese nombre. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesucristo es Dios. Dice, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. A mí me impresiona estas escenas, porque viendo a través de todo el ministerio de Cristo, Jesucristo nunca hizo una distinción entre Judas y el resto de los apóstoles. Jamás le dijo, tú siéntate en el último lugar. Si queda comida, tú comes. No. Le trató igual que los demás. Porque Dios no hace acepción de personas. Qué impresionante. Versículo 6. Cuando les dijo, yo soy. La Biblia dice, retrocedieron y cayeron a tierra. Imagínate cómo habrá sido el timbre de la voz, con qué autoridad, con qué poder usó el Señor en ese momento al decir, yo soy. Tal vez con una voz tronante, cual voz oyó Moisés y los judíos en el desierto, no lo sé. Pero me pregunto, ¿qué fue lo que les hizo a todos esos hombres retroceder? Y no solo retroceder. Fíjate, dice el versículo, voy a leer todo el versículo 6, cuando le dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Como desmayados. Porque Dios en la tierra le dijo, yo soy a quien buscáis. Ellos venían armados,
como buscando a un delincuente. Qué impresionante. Porque el mundo de aquel entonces, tanto romanos como judíos, le trataron como tal. Qué triste. Yo soy y cayeron a la tierra. Versículo 7. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Cuando recapacitaron después de un momento de volver en sí y de pararse de la tierra, ¿a quién buscáis? Qué interesante la pregunta. Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Jesús aún en ese momento es preocupado por los 11. Dejar ir a estos. Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ni uno. Porque él había orado en el capítulo 11, lo veremos enseguida. Perdón, capítulo 17 de San Juan. Jesús había orado para que Dios protegiera a los 11. Jesús los protegió mientras anduvo con ellos en la tierra y cuando se fuera que Dios los protegiera. Porque sabía lo que habría de venir. Versículo 9. Para que se cumpliese aquello que se había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces, versículo 10. Observemos en el versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó y hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Qué interesante. Versículo 8, nuestro versículo. Respondió Jesús, os he dicho, yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Ustedes me buscan a mí. A mí están buscándome. 3 veces le dijo yo soy. Aún ellos no quisieron creer. ¿Cómo se va a entregar con tanta facilidad? Y nosotros veníamos en busca de un delincuente totalmente agresivo. Y tú te estás entregando libremente. Qué interesante. Jesús todo lo sabe. Fíjate que al principio de esta escena, Judas ya había hecho todo el contacto con ellos, le había dado las pistas, todo. Jesús se adelanta y él les pregunta a quién buscáis. Jesucristo sabe todo. Aún él conoce cuántos pocos cabellos me quedan en mi cabeza, dice la Escritura, la palabra de Dios. Jesucristo es su conocimiento. Siempre conoció al hombre, aún lo que había en el interior del hombre, en el corazón del hombre. ¿Cuántas veces Jesucristo dijo en su ministerio, cuando él estaba predicando y hablando a la multitud, y les pregunta a los fariseos, a los escribas, saduceos, les dice, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Preguntándole a los ancianos, ¿qué caviláis? ¿Qué estás pensando? Porque él sabía lo que estaban maquinando en sus mentes y en sus corazones. Jesucristo y su conocimiento. Conocía, siempre conoció al hombre. Hemos visto. En segundo lugar, Jesucristo siempre conoció su sufrimiento. Él sabía, como terminamos el primer punto, él sabía que venían a buscarle para entregarle y llevarle la cruz. Lo sabía y él se presenta voluntariamente. Porque el Padre le había dicho todo a él y él es Dios hecho carne. Así que Jesucristo siempre conoció su sufrimiento, lo que le esperaba, ¿verdad? Cristo le predice a los discípulos su padecimiento. Eso lo vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 9, quiero compartirles. En Lucas 9, veamos por favor lo que dice aquí en el versículo, en Lucas capítulo 9, versículo 22. Observemos. Lucas, capítulo 9, versículo 22. Es muy interesante notar esto aquí. Dice Lucas, capítulo 9, versículo 22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas.
Qué interesante. En primer lugar, tenemos que entender que aquí Jesucristo está diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, ese título, Hijo del Hombre, fíjate que está la palabra hijo y la palabra hombre con mayúscula. Ese es un título. Y ese título se lo dio Daniel en su libro al Señor Jesucristo. Lo nombró como el Hijo del Hombre. Cristo nunca habló en primera persona. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy Jesucristo, yo soy aquí, yo soy el Mesías. Nunca, siempre habló en segunda persona. Dice, es necesario que el Hijo del Hombre, observa lo que dice, padezca, observa lo que dice, muchas cosas. El Hijo del Hombre, Jesucristo, padezca muchas cosas. Observa, continúa. Y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas. Y sea muerto y resucite al tercer día. ¿Cuántas cosas encontramos encerradas en este tan solo versículo? Qué impresionante. Jesucristo les comparte a ellos, a los discípulos, su padecimiento. ¿En qué iba a consistir su padecimiento? Y les dice que va a padecer mucho. No dice, va a padecer nomás. Va a padecer mucho. Y lo más terrible que vemos aquí, y ser desechado. Creo que lo más espantoso para una persona es ser desechado. Y ser desechado. Pero fíjense por quién es. Jesucristo es hebreo, según la Escritura, ¿verdad? Es desechado en primer lugar por los ancianos. Los ancianos de Israel, quienes lideraban en aquel entonces de los juicios en toda la área civil, digamos, preocupados de todo ese tipo de cosas, eran hebreos, desechados por los ancianos. Luego, desechado, observa lo que dice el versículo, por los principales sacerdotes, del sumo sacerdote para abajo, por los principales sacerdotes, todos estos son hebreos, desechados por ellos, y por los escribas. Fíjate que aquí entrega un trío de grupos de personas que Cristo sabía que le iban a desechar y llevar a la cruz. Los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Estos tres grupos de personas son los que en Israel conocían todo el Antiguo Testamento, como decimos aquí en Chile, de pe a pa. Del primer libro al último. Desde el Génesis hasta Segunda de Crónicas, porque en ese orden tan así comienza y así termina la Biblia hebrea, aunque tienen la misma cantidad de libros que nosotros, no la misma cantidad, pero dicen exactamente lo mismo. Ellos tienen 24 libros, nosotros los 27, porque no separan primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Pero es la misma cantidad. El orden lo ponen diferente, pero es lo mismo. Y conocedores de la verdad, conocedores, hermanos, de toda la profecía que se habló desde un inicio acerca del Señor Jesucristo. Ellos conocían muy bien el libro de Isaías. ¡Qué tremendo! Y luego agrega estos tres grupos de personas principales, que son principales en Israel en aquel entonces. Jesús no está hablando de la gran multitud, del resto de los hombres y mujeres comunes y corrientes, sino gente que tenía que ver con el liderazgo secular y espiritual de aquel entonces. Y ser muerto. ¿Por quiénes? Ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas.
quienes ellos iniciaron este tumulto, este griterío en esa ocasión, y ser muerto, y resucitar el tercer día. Esto se lo dijo Jesús a los discípulos, a sus apóstoles, muchas veces. Ellos lo sabían. La diferencia es que lo olvidaron. Ese es el punto. Cristo fue contado con los inicuos. Veamos Lucas capítulo 22. Aquí en Lucas capítulo 22, en el versículo 37, la escritura, la palabra de Dios nos dice, Lucas 22, 37, observemos lo que dice aquí, la escritura, hablando el Señor. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. ¿Se fijan? El Antiguo Testamento ya lo decía, porque estaba escrito. El Nuevo todavía no se escribe. Están recién sucediendo los acontecimientos. No hay Nuevo Testamento, no existe. Entonces, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos. Jesucristo fue contado con los inicuos porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Se tiene que cumplir, porque así dice el Antiguo Testamento, dijo Cristo. Y yo estoy aquí para cumplir lo que de mí estaba escrito. Por eso que el Señor Jesucristo fue condenado por estos tres grandes grupos de hebreos a la muerte. Y en la cruz estuvo entre dos ladrones. Gente que no creía en Cristo, aunque al final uno creyó. Cristo fue entregado a manos de pecadores, nos dice el doctor Lucas, el capítulo 24. Lucas 24, versículo 1. Lucas 24, 1. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron, removían la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Qué impresionante pregunta. Agrega: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estabais aún en Galilea. Acuérdense qué fue lo que les dijo él, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite el tercer día. Hombres pecadores, ancianos de Israel, los principales sacerdotes y los escribas, y mucha otra gente que fue llevada por ellos, hombres con título, hombres con un prestigio humano, incitaron a la nación a pedir que a Cristo se le crucificaran. Y los demás, por monería, comenzaron a gritar. El mundo no ha cambiado. Hoy el mundo clama por el mal. El hombre quiere el mal. El hombre vive el mal. La justicia divina ya no se ve en este mundo. Cada vez nos estamos acercando a una catástrofe en el mundo. Y eso ya lo vemos
venido viendo hace mucho tiempo en la Sagrada Escritura. Y que sea crucificado y que resucite al tercer día. ¿Cuántas veces nosotros, al igual que estos ángeles le preguntaron a las mujeres, no nos acordamos de lo que la Biblia nos dice? ¿Cuántas veces no tomamos en cuenta lo que la palabra de Dios nos habla y la desechamos? ¿Cuántas veces? Así que no somos mejores que estas mujeres, ni tampoco que los 11. Recuerde que estamos viendo el tema Jesucristo y su conocimiento. Hemos ya hablado que siempre conoció al hombre, siempre conoció su sufrimiento y por último siempre conoció su partida, que tenía que salir de aquí, de la tierra, porque no era de aquí. En el libro de San Juan, en el capítulo 7, por favor, en tu Biblia, te invito a abrirla. San Juan 7, 33 al 36. San Juan capítulo 7, versículo 33 al 36. Dice la Escritura: entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, se empezaron a comunicar entre ellos, ¿a dónde irá este que no le hallaremos? ¿A dónde se va a ir este compadre? ¿Dónde se irá a esconder que nunca le hallaremos? Qué interesante. Sigamos. Dice la otra pregunta, la segunda pregunta en el 35. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y estará y enseñará a los griegos? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir? Qué interesante. Jesús sabía que tenía que partir. Jesús sabía lo que le esperaba. Allí en el huerto de Getsemaní, y que le esperaba la cruz. Para después de morirse, sepultar, resucitar, subir al Padre. Ellos no entendían que ellos no podían ir a la cruz, porque no tenía significado para ellos. Nosotros, ahora que tenemos la Biblia completa, podemos entender lo que Cristo decía. Y podemos entender que un día Cristo vendrá a buscarnos. Pero los 11 en ese tiempo no lo entendían. Gracias al Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. El Antiguo anunció muchas cosas, pero en el Nuevo vemos el cumplimiento. Y allí podemos entender y tener la Biblia completa. Por eso que Pablo había dicho a los corintios, que ellos, ahora vemos oscuramente en el capítulo 13, pero cuando venga lo perfecto, veremos cara a cara, veremos con claridad la Escritura, la palabra de Dios. Cristo sabía que tenía que subir al Padre después de estar muerto y ser sepultado. En el capítulo 14 de San Juan, un hermoso capítulo, versículo San Juan 14, 27 y 28. Observemos, San Juan 14, 27 y 28. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo os no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo.
Cristo iba a subir al Padre. Los discípulos iban a quedar sin Él. Por eso que Él les promete, también en San Juan, que una vez que subiera, iba a enviar al Consolador, el cual estaría con ellos todos los días del mundo. El Consolador, el Espíritu Santo, no podía estar mientras Él estuviese aquí. Entonces, Jesús les hace esa promesa, que va a subir al Padre. Pero también dice algo muy interesante: iré, pero volveré. Esa es una maravilla que el Señor Jesucristo dijo. Y nosotros no tuvimos el privilegio de ver a Cristo como los vieron los discípulos, escuchar sus labios, sus palabras, ¿verdad? Cristo sabía que tenía que volver al Padre. Siempre lo supo. Capítulo 16 de San Juan. Vayamos allá. San Juan, capítulo 16, versículo 5. Dice, pero ahora voy al que me envió. Voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Se preguntaban entre ellos, pero no le preguntaban directamente a él. Versículo 10, el mismo capítulo. 16:10. Dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. Porque yo voy al Padre. Y versículo 28 del mismo capítulo. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Qué interesante. En un mismo capítulo, 4 veces les promete que Él se va al Padre. ¿Y tú? Tú, mi amigo, tú, mi hermano, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Arriba o abajo? ¿Al cielo o al infierno? ¿Vas a pasar la eternidad con Cristo o con el diablo? Es la pregunta que tenemos que hacer. ¿A dónde voy yo? Y tenemos que tener con claridad en nuestra mente, con certeza, a dónde vamos a ir a parar en la eternidad. Y ahora es el momento en que nosotros debemos tomar una decisión. Una vez que el hombre expira, una vez que el hombre muere, no tiene vuelta. No hay forma de volver atrás. No existe bíblicamente, mi amigo, y no te quiero ofender, pero no existe bíblicamente el lugar que le llaman el purgatorio, en donde tú puedas ir y sufrir, y si eres bien hombrecito y aguantas tanto dolor, tanto tiempo y sufrimiento, Dios va a tener misericordia y te lleva al cielo. Ese es un invento del hombre. La Biblia dice que el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que no cree en Cristo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios está en él. Lastimosamente, eso es lo que dice la Biblia. Pero nosotros tenemos que creer a la Biblia. Una cosa impresionante me llama la atención del Señor Jesucristo. Estamos hablando de Cristo y su conocimiento. En el capítulo 17 de San Juan, quiero mostrarte algo. Todo el capítulo 17, casi todo el capítulo 17, fue una oración que el Señor hizo, larga, que está escrita aquí. Pero en el versículo 11 me llama poderosamente la atención, capítulo 17, versículo 11, lo que Cristo hace aquí, que ora por sus 11 discípulos. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos, los 11, estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros, los que me has dado, los 11. Ora por ellos. Jesucristo ora por lo que le esperaba a los 11. Pero quiero mostrarte también que Jesús oró por ti y por mí. Versículo 20, en el mismo capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos. No estoy orando, rogándote, Padre, solamente por los 11.
sino también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Cristo ya estaba orando por todas las personas que irían a creer en Cristo por la palabra de ellos, de los 11. Quizás tú te preguntas, entonces yo no estoy allí, porque yo nunca oí a ningún apóstol. ¿Sabe una cosa, mi amigo, mi hermano? Yo tampoco. Yo no tuve el privilegio de oír de los labios de Cristo nada, ni de Pablo, ni de Pedro, que me hubiese encantado oír a Pedro, Pablo, hablar. No. Pero Jesucristo oró por mí y oró por ti. Te invito a ir, por favor, al libro de los Hechos, capítulo 2, en el versículo 42. Cristo oró por nosotros ante el Padre. Y ya dijimos que Cristo había dicho que oraba por aquellos que iban a creer por la palabra, creer en Cristo por la palabra de los apóstoles. Hechos 2:42. Dice el Espíritu Santo aquí, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otro y en el pan, en el repartimiento del pan y las oraciones. ¿Por qué Dios oraba? Cristo oraba por los 11, porque los 11 nos iban a dejar. Dios los iba a usar como los instrumentos, como secretario, porque Dios les escribió, les dictó, a ellos, a los 11, la Biblia, para que ellos la escribieran y la dejaran a nosotros. Así que Cristo oró por nosotros los creyentes, porque los apóstoles fueron los inspirados por Dios, que Dios el Señor Jesucristo los eligió para que nos dejaran la palabra de Dios. Y a través de los apóstoles, de sus enseñanzas, nosotros podemos ser salvos si creemos en lo que ellos escribieron. Por eso, por los que creen en mí, por la palabra de ellos. Qué impresionante. ¿Qué significa para ti todos los sufrimientos de Cristo? ¿De qué ha servido? ¿Cómo estás tú sirviendo al Señor en tu vida? ¿Ha cambiado los sufrimientos de Cristo tu vida? ¿Estás completamente seguro de que tú también vas a subir con Cristo cuando Él venga a buscar a su iglesia y esté en el aire y haga subir su iglesia? ¿Vas a subir tú también? Es la pregunta que tú tienes que hacerte. Cristo sabe quién va a subir y quién no. Tú también sabes en tu interior si eres o no un hijo de Dios. No estoy hablando de un convencido, sino de uno convertido, uno que cree y vive lo que hace, lo que cree. Porque la Escritura nos enseña, el Señor Jesucristo mismo hablando, que el árbol se conoce por su fruto. Nuestros hechos demuestran lo que somos. Jesucristo y su conocimiento. Él sabe. Pero tú también debes de saber y tener la misma seguridad de Cristo. Cristo dijo, sabía lo que le iba a pasar. Y dijo que después iba a subir al Padre, que iba a estar con Él. Con certeza, Él lo dice. ¿Tienes tú esa misma seguridad? Te invito a buscar a Cristo y creer en Él, entregar tu vida al Señor Jesucristo, pedir perdón con arrepentimiento de tu pecado y servirle a Él. Porque fuera de Él nada bueno hay en esta tierra. Lastimosamente, nada. Muchos han confiado por años en los gobiernos, pero los gobiernos son, los líderes de los países son un títere en manos de otros. Nada más. Nosotros tenemos que... Y este mundo está siendo gobernado por el diablo, no por el Señor Jesucristo. El diablo que controla y gobierna el mundo. Tú y yo necesitamos a Cristo, este Cristo vivo y activo
en nuestra vida. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos. Gracias, mi Dios, por tu palabra, la Biblia, que en este día hemos visto abiertamente Jesucristo y su conocimiento. Que nada hay fuera de Él. Padre, permite que nosotros aprendamos a conocer a Cristo a través de tu palabra bendita, la Biblia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén. Muchas gracias por tu atención. Te espero la próxima semana para seguir estudiando acerca de el Señor Jesucristo. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Que Dios te bendiga. Muchas gracias.